¿Qué tal? Hoy en Así Veo las Cosas, la guerra en el Medio Oriente escala. Ataques, muertos y el impacto directo en nuestro bolsillo con el precio de la gasolina. Cambios en Washington. El Senado busca eliminar privilegios en los aeropuertos para los legisladores. Se vive una tragedia en España. Un estudiante universitario de Estados Unidos es encontrado muerto durante Spring Break. Y en México, un tren se descarrila, dejando a un migrante muerto y varios heridos. Además, Cuba vuelve a tensar su relación con Estados Unidos y hoy una entrevista especial, exclusiva, con Victoria Alonso, ex ejecutiva de Marvel, quien nos habla de su libro, La posibilidad es tu superpoder. No se la pueden perder. Pero comenzamos con la noticia que sigue dominando el escenario internacional. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa intensificándose, con ataques que ya dejan miles de víctimas y una creciente preocupación global. Pero particularmente se vivió un momento bastante tenso cuando un misil impactó cerca de un equipo de prensa durante una cobertura en el Líbano. El periodista estaba reportando, su cámara captó este momento. Veamos. Further rocket attacks were reported against Nahariya and a minute. Fucking hell. Fuck. Impresionantes. Ahí, como pudieron ver, el reportero Steve Sweeney y su camarógrafo de la cadena rusa Russia Today resultaron afectados, pero se encuentran estables ante esta situación. Como pudieron observar, el misil cayó a escasos metros donde él se encontraba. Un hombre que al parecer pues estaba haciendo su trabajo, no tenía ningún tipo de casco, lo cual me impresiona muchísimo, pero bueno, vivió para contarlo aunque se encuentra recuperándose. Y de verdad que esa es la realidad que se está viviendo con estos ataques que solo siguen intensificando. Pero mientras eso estaba pasando ahí en Líbano, les cuento que en Irán también salen a la luz imágenes de un ataque en un puesto de control. Todo mientras continúan estos bombardeos que parecen no cesar. Vamos a verlo. Y el ejército israelí confirmó nuevos ataques en la capital iraní como parte de la ofensiva que, según las cifras oficiales, escuche esto, ha dejado más de 1.300 muertos solo en Irán. Incluye más de 7.600 ataques israelíes. Ha destruido cerca de 85% de las defensas aéreas iraníes y el 70% de sus lanzamisiles. En Israel, al menos 14 personas han muerto por ataques iraníes y en el lado estadounidense se reportan al menos 13 militares fallecidos. Una guerra que tiene altos índices de desaprobación en Estados Unidos y a nivel mundial. Pero precisamente aquí en Estados Unidos, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, opinó al respecto de lo que está pasando. Escuchémosla. The only thing that really matters is public opinion. Public opinion weighs in. The president cannot ignore that, nor can the members of Congress who are giving him all this sway, who've abolished the role of Congress given by the Constitution to declare war. A. B, the president listens mostly, though, to the stock market. And as you see, it's gone down thousands of points from where it was when he was bragging about 5,000, a high stock market, 50,000. So it is, it's something that the public has to weigh on. Lincoln said, public sentiment is everything. You've heard me say that before. And the public has to weigh in. Here we are in a situation where the president has not made his case for this war. He has not come to Congress, as the Constitution requires, for this war. And he doesn't have a plan, so we don't know what the end game is, and we don't know what's next. Most strategists, war strategists would tell you, when you go in, you have to know when you can come out. But he says they're one of the world's top sponsors of terrorism around the world, that it makes it safer to get that regime out of there. Well, let me just say this. There's no question that Iran cannot have a nuclear weapon, and that engage in their support for Hamas and Hezbollah is dangerous to the world.
Ahí le escucharon Nancy Pelosi reiterando este plan o no plan que tiene el presidente Trump, porque reitera de que cuando uno entra a una guerra debe saber cuándo salir, y este no es el caso en esta situación que estamos viviendo. Pero sin duda esta es una guerra que ya está afectando directamente y especialmente nuestros bolsillos. Mira estas cifras que acaba de dar la AAA. El precio promedio de la gasolina aquí en Estados Unidos es de $3.91 por galón. Ha subido casi $1 solo en el último mes. El petróleo Brent se ha mantenido por encima de los $100 por barril, impulsando este conflicto. Analistas que se encargan de estudiar esto advierten que el aumento de los precios de la gasolina es tanto que el reembolso que estamos supuestos a recibir por los impuestos en los próximos meses lo vas a gastar en los altos precios de la gasolina. Así que como entra ese dinero que recibes de tus impuestos, así se va a ir, porque el precio de la gasolina solo va a seguir subiendo. Pero cambiando de tema, les cuento que se vuelve a vivir un momento como incómodo en la Casa Blanca. La primera ministra de Japón estaba de visita oficial. Y miren lo que dijo el presidente Trump ante una pregunta de la prensa. One thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, no, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. Bueno, esta fue la respuesta que dio el presidente Trump cuando le preguntaron por qué no había avisado a sus aliados, en este caso a Japón, del ataque a Irán. Y como escucharon, hizo referencia al ataque de Pearl Harbor, y la cara de la ministra pues vale más que 1000 palabras, se vio como incómoda y bueno, ese momento se vivió nuevamente en la Casa Blanca. ¿Qué opina usted? Déjenos saber ahí en los comentarios. Pero mientras este conflicto en el Medio Oriente continúa, les cuento que aquí en Estados Unidos hay importantes cambios internos. Se ha reportado escenas caóticas en muchos de los aeropuertos del país, pero sobre todo y en especial en el aeropuerto de Atlanta, uno de los más importantes y más concurridos. Se ven, como está viendo en su pantalla, largas filas de pasajeros que evidencian la presión sobre el sistema de seguridad y cómo están operando estos aeropuertos. Durante estos últimos 34 días del cierre del presupuesto parcial que le hemos venido informando acá, ya son más de 100,000 los empleados de la Agencia de Seguridad en el Transporte, Seguridad Aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional que están trabajando sin cobrar. Y los efectos y las demoras pues los estamos viendo ahí en el aeropuerto. A esto sumado los famosos spring breaks o las vacaciones de verano que se están llevando a cabo, hay aeropuertos como el de Atlanta que vimos que llevan hasta 2 horas de espera para poder uno ingresar y hacer su vuelo. El fin de este cierre parcial, pues al parecer no está cerca, llevamos ya más de un mes, pero el Senado busca cambiar ciertas reglas para ver si así llegan a un acuerdo. Este nuevo proyecto de ley propone eliminar los privilegios de seguridad para los legisladores, quienes en este momento pueden ir al aeropuerto y evitar las filas, acceder a los controles acelerados y solicitar inclusive escoltas de seguridad. Pero el senador republicano John Cornyn hizo este caso, lo presentó para ver si ellos, los que no están de acuerdo, pueden vivir un poquito de lo que está sintiendo las personas en el aeropuerto al tener que esperar largas filas. Escuchémoslo. Madam President, I'm glad the Senate has agreed with this common sense bill to prevent those of us who pass the laws, or in this case, refuse to pass the laws funding DHS appropriations, to prevent us from receiving special privileges. Maybe, just maybe, if Congress has to live under the same laws that everybody else does, it will motivate us to get our work done. In other words, to fund the Department of Homeland Security so no American, so no air traveler will have to suffer the disruption and the tribulations that many travelers are having to experience now. It's not too much to expect that Congress will be subject to the same rules as everyone else. Ahí lo escucharon. Con esto no solo
piden que todos tengan las mismas reglas en el aeropuerto, sino que también los congresistas que no se logran poner de acuerdo sientan lo que están viviendo estos pasajeros que esperan largas horas en los aeropuertos. Vamos a ver si esto es algún tipo de incentivo para poder llegar a esto. Recordemos que esta historia la hemos estado viendo por 34 días ya, el cierre parcial, y por supuesto vamos a estar pendiente de qué es lo que ocurre. Pero mientras eso pasa aquí en Estados Unidos, yo quiero detenerme a que veamos una historia que de verdad hemos estado siguiendo acá y ha generado mucha conmoción internacional. Escuche esto, el estudiante universitario que había desaparecido hace un par de días y su familia lo había reportado, lastimosamente fue reportado muerto en España. Se trata de James Gracie, de 20 años de edad. Él es un estudiante de la Universidad de Alabama. Y lamentablemente su cuerpo fue hallado en una playa donde autoridades llevaban días buscándolo. Según las autoridades, todo apunta a que se trata de un accidente. Gracie había sido visto por última vez saliendo de un bar tras separarse de sus amigos y su familia lamentablemente confirmó que su teléfono había sido robado y el cuerpo de este joven de 20 años que estaba disfrutando de estas vacaciones de Spring Break, de la primavera, fue encontrado sin vida. Una historia que se repite nuevamente, pero nunca es suficiente para poder ponernos en alerta, en tristeza con esta familia que vio a su hijo irse de vacaciones a disfrutar unos días de descanso y lastimosamente no va a regresar. ¿Qué fue lo que realmente ahí ocurrió? Pues las autoridades siguen investigando y por supuesto vamos a estarle dando seguimiento a esta lamentable noticia. Pero volviendo aquí, América Latina, les cuento también que hay otra tragedia. En Aguascalientes, en México, un tren de carga se descarriló. Este accidente dejó un migrante muerto y lamentablemente 7 personas heridas. El tren transportaba metal y carbón y quiero que vean estas primeras imágenes de cómo quedó esta escena. Aquí está. Son los que alcanzamos a ver desde este punto en el que nos encontramos. Como pueden ver, ya está la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano. ¿Qué realmente pasó? Las autoridades siguen investigando este saldo de un muerto y 7 heridos al menos. Vamos a tener que estar nosotros, por supuesto, pendientes de qué es lo que ocurre. Pero bueno, hoy viernes los invitamos a que veamos un poco el pasado para poder entender lo que se vive en el presente. Un día como hoy, sí, 20 de marzo, el expresidente Barack Obama visitaba Cuba. Aquí estamos viendo esas imágenes históricas bajando de su avión presidencial, acompañado de su esposa, la primera dama, y que marcaron un momento histórico en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero hoy la realidad es totalmente distinta. Cubanos reaccionaron a las nuevas tensiones que existen entre Estados Unidos y Cuba luego de las recientes declaraciones del presidente Díaz-Canel en respuesta a los últimos comentarios de Trump. Escuchemos qué dicen en la isla. Que si Trump entraba, que si yo podía entrar a una tienda a buscar comida, porque es que hay una situación, en mi casa no hay comida. Entonces mi hija trabaja, gana 2,000 pesos, somos yo y ella sola, y entonces va a cobrar al banco y no hay dinero. Y ya Díaz-Canel tiene que irse. Cuba llora. No creo que entre. Aquí a Cuba no creo que entre. Y además los americanos pueden decir lo que les dé el deseo. Quien decide aquí lo que se hace aquí en Cuba es el pueblo de Cuba. No creo que vayan a entrar ni que vayan a tumbar a Díaz-Canel, ni a los Castro, ni a nadie. Yo quisiera realmente que esto ya en algún momento ya lleguen a un acuerdo y que todo se solucione para ver en qué vamos a parar y cómo va a ser la situación, porque todo el mundo está muy alarmado con esta situación. Y es que las relaciones vuelven a tensarse, reflejando un escenario muy diferente al que se vivió apenas unos años con la visita del presidente Barack Obama. Recordemos que Cuba atraviesa una situación bien compleja ante un bloqueo total de impuestos por Estados Unidos, el fin de la entrada del combustible venezolano. Y en la última semana el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que estaba en conversaciones con Washington, pero no ha pasado nada. La nación caribeña vivió el 6º apagón nacional en un año y medio, vio retirarse el personal de la Embajada de Costa Rica del país y volvió a escuchar al secretario de Estado, Marco Rubio, decir que ninguna apertura económica estaba siendo suficiente. En Cuba ya van por el 13º día de protestas en la calle, incluso vivió un terremoto 5,8 en el oriente de la isla. Todo esto
en los últimos 7 días. Como lo ven y como lo escucharon, la situación se pone compleja en Cuba. Y otra noticia que hoy tiene de luto al mundo de Hollywood y al mundo de las artes marciales es la muerte de la estrella de acción Chuck Norris, que falleció el día de ayer. Sus papeles en Walker, Texas Ranger y otras series y películas de televisión lo convirtió en un tipo duro, icónico, provocando parodias en internet y la adoración por parte de varios presidentes. Chuck Norris tenía 86 años, falleció este jueves, acompañado de su familia, en un momento que describieron pues como un fallecimiento repentino. No revelaron detalles de la causa de su muerte. Antes de convertirse en una estrella del cine y la televisión, como estamos viendo estas imágenes que traen tantos recuerdos, Norris tuvo el éxito rotundo en las artes marciales competitivas. Su imagen de hombre duro se convirtió en leyenda, dando lugar a memes, Chuck Norris Facts, que seguramente usted ha visto en las redes sociales. Y bueno, también fue muy franco sobre sus creencias cristianas y su apoyo a los derechos de las armas y a apoyo a candidatos políticos durante años. En paz descanse esta leyenda, Chuck Norris. Y bueno, desde acá nuestras condolencias para su familia y todos sus fanáticos.